Ahora pasemos un poquito al aspecto de la intervención. ¿Qué se puede hacer? Y aquí es donde nos debemos dar cuenta de, como padres, qué es lo que podemos hacer para que nuestros hijos aprendan de una mejor manera. Sí, estamos de acuerdo que tal vez lo enviemos a la escuela porque hay un especialista en educación y que posiblemente él esté muy preparado para transmitirle ciertas nociones matemáticas, ¿sí? Pero por ejemplo en nuestra realidad en Latinoamérica, los salones de clases, las aulas de clases, son aulas que tienen hasta 40 alumnos, por ejemplo, aquí en México. Entonces, un solo docente no va a poder atender a esos 40 alumnos. Esa es nuestra realidad. Tal vez si tuviéramos la economía suficiente, nuestros hijos podemos llevarlos a colegios particulares donde posiblemente les podrían brindar la atención necesaria. Como la realidad es que no, como padres nos puede corresponder o intervenir nosotros o acudir con un especialista en estas situaciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que la escuela pública no puede atender a nuestros hijos de esa manera. Entonces, en los aspectos de la intervención, tenemos que se tiene que individualizar la enseñanza. Y como los profesores en las escuelas públicas no lo pueden hacer, nos corresponde ahora a nosotros intentar hacer algo. El aprendizaje cooperativo, ¿qué quiere decir? Muchas veces uno como padre, como tutor, puede intentar explicarle un concepto, una idea a un niño. Pero hablamos lenguajes distintos. O sea, hablamos el español, pero mis ideas, al transmitir mis ideas es muy complicado transmitírselas a un niño. Entonces, muchas ocasiones, entre pares, entre mismos alumnos de las mismas edades, es más fácil que ellos se comuniquen esas ideas. Entonces, incentivar el trabajo cooperativo es muy importante, ayuda mucho precisamente por eso, porque entre niños es más fácil que se transmitan esos consejos, esas ideas con sus palabras. También se debe priorizar las actividades manipulativas de la comprensión de los objetos y de las operaciones sobre los procedimientos mecánicos y memorísticos. Es decir, que debemos de intentar trasladar todo lo que veamos en conceptos, en ideas, en números, a la realidad, para que el niño tenga una base sobre la cual aprender o entender qué es lo que le estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, manipular fichitas, objetos, que él contemple ciertas cosas para que tengan un sustento en la realidad. No quiere decir que los procesos mecánicos o memorísticos no sean importantes, claro que son importantes. ¿Por qué? Porque después de entender los conceptos, de comprenderlos, memorizarlos y aplicarlos mecánicamente es la manera más eficiente después de resolver un problema. Claro, si se comprende qué es lo que se está haciendo. ¿Ok? Trabajar con los problemas de forma verbal antes que numérica, es decir, hablados. ¿Sí? Muchos niños no alcanzan a entender cuando está plasmado en un papel el problema, pero sí si los explicamos con nuestra voz, con palabras, el niño va a ser más fácil que los entienda. Desarrollo de un vocabulario matemático, es decir, que el niño vaya comprendiendo las similitudes entre cómo hablamos o qué quiere decir, por ejemplo, agregar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir quitar? ¿Qué quiere decir poner? ¿Qué quiere decir distintas cosas? Para que el niño vaya adquiriendo este vocabulario matemático. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Graduar la dificultad, ¿sí? Vamos a ir trabajando desde abajo para ver si nuestro hijo o alumno presenta esos aprendizajes y los tiene bien cimentados, y de ahí vamos a ir subiendo. Porque evidentemente, como nos dimos cuenta hace un ratito, cuando al niño se le presenta ya un problema matemático en el cual requiere mucho conocimiento, bastante conocimiento, se da cuenta que no tiene las capacidades. Entonces ya la dificultad ya está mucho más arriba de lo que él pueda dar. Entonces por eso los podemos identificar también. Enseñar explícitamente las estrategias de solución de problemas. Es decir, no hay que dar por sentado algo aunque parezca muy evidente. Hay que explicárselo. Porque recordemos que si tiene problemas actualmente en las matemáticas es porque algo no aprendió, porque los conocimientos matemáticos son así, ¿sí? Son concatenados. Es decir, para pasar a la suma primero debo de comprender qué es el número, porque si no comprendo qué es el número no voy a saber qué estoy haciendo. Entonces hay que enseñar explícitamente, aunque parezca muy evidente, hay que nuevamente explicarlo. Por eso estas sesiones se van a tratar así. Contextualizar la enseñanza de las matemáticas, es decir, vamos a buscar que el niño comprenda para qué nos sirve esto. Como les decía anteriormente,
intentar que el niño manipule ciertas cosas para que eso tenga un significado. Ahora hay que contextualizar prácticamente todo para que se entienda para qué nos sirven este tipo de operaciones que hacemos, que a veces parecen juegos sin sentido, pero que tienen un sustento en la realidad. Por ejemplo, una suma 4 más 2 significa evidentemente que tengo 4 objetos de uno y le sumo 2, y que pueden representarse muchos problemas con esa suma. Y por último, trabajar con los prerequisitos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener claro que, por ejemplo, para realizar una resolución de problemas, el niño o mi hijo tiene primero que aprender qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación y qué es una división. Porque en la resolución de problemas se involucra que va a utilizar las operaciones matemáticas básicas para resolver un problema. Pero pues vamos a irlo viendo poco a poco.